Bonos duales. Si bien hace rato que están estos instrumentos en el mercado, habían perdido interés porque estaban muy costosos, pero ahora, con la devaluación que hubo y con lo que podemos esperar respecto a la inflación próxima, recordad que tienen doble tipo de cobertura, que vamos a hablar de ello más adelante. ¿Sirven hoy? ¿No sirven? Ojo con Abaco porque tira errores, tenemos que medirlo por otro lado. ¿Cómo lo medimos? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles hay? Hay varios en el mercado y ver si valen la pena y qué podemos llegar a conseguir de interesante. Y además te voy a dejar una frutillita con un dólar link, también como para tener, si bien no tenemos cobertura por ambos lados, bien, separaditos uno y uno. Algún bonito ser y algún dólar link. Vamos con toda la info. ¿Cuál es la ventaja que tiene el bono dual? Que tengo doble cobertura, por eso justamente su nombre, porque me estoy cubriendo ante inflación, lo que puede ocurrir justamente con el alza inflacionaria de aquí en adelante, y también de la devaluación al mismo tiempo. La devaluación del dólar mayorista oficial, después vamos a hablar de esto. ¿Cómo funciona? Es un bono que un ingresa en pesos, se paga en pesos, ojo, no vas a cobrar en dólares por más que hablemos de devaluación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pagar al vencimiento lo que en mayor medida ocurra. Si hay más inflación que devaluación, te va a pagar por inflación. Y si hubiera más devaluación que inflación, te va a estar pagando en pesos al tipo de cambio aplicable del dólar oficial mayorista. En caso que te pague a través de inflación, suele tener además una tasa extra del 2-3% adicional. Web de mae.com.ar, mercado abierto electrónico, donde voy a poder ver todos los prospectos de toda la renta fija de bonos, ONS y demás. Y acá tenemos todos los bonos duales. TDA24, TD25, ya tenemos uno para enero del 2025, TDF24, TDG, TDN24, el de septiembre que está a punto de vencer, con lo cual ya no tiene mucho la pena entrar en detalle por este. Bien, vamos a ver el prospecto del TDF 24, el de febrero, y donde vamos a remarcar pequeñas cosas. Vence el 28 de febrero del 2024, bien, moneda de denominación dólar estadounidense, pero al tipo de cambio, bien, moneda pesos, moneda de pago pesos, por eso siempre remarco el tema de venir a ver los prospectos para que uno se quede tranquilo y no confundirse algo hard dólar, que es en dólar estadounidense, con algo dólar linked, que es pagadera al tipo de cambio en pesos. Bien, acá te lo dice. Tipo de cambio inicial, comunicación a 3.500. Tipo de cambio aplicable, comunicación a 3.500. Con lo cual te va a pagar al tipo de cambio que hubiera en ese momento. ¿Cuándo? Cuando vence el 28 de febrero. Eso tenerlo en cuenta. Es bullet, amortiza todo íntegro al vencimiento. Y acá te dice cómo va a pagar las condiciones de pago. Va a pagar en cambio a lo que ocurra en referencia al ser referido con una tasa del 3% anual, bien, que esto se va a ir obviamente ajustando al capital que uno invirtió en su momento y calculado obviamente en base al año correspondiente, bien. Y si no, al tipo de cambio nominal emitido a dólar estadounidense, el tipo de cambio, con lo cual habrá que ver qué pasa con el dólar mayorista en ese momento, si hay una nueva devaluación o no, si se unifican los tipos de cambio y ver qué ocurre en mayor medida. ¿Hay más inflación o hay más devaluación? Eso a tenerlo completamente presente y completamente en cuenta. Excepciones impositivas, no pagás absolutamente ningún tipo de impuesto por lo que es este bono, ni lo que es impuesto a las ganancias, ni tampoco lo que son bienes personales y obviamente es de ley nacional. Ok, y precios, lo primero que tengo que tener en cuenta claramente es el dólar mayorista oficial, que está en 350 pesos, en teoría hasta octubre. Si esto ten en cuenta que no va a ser una ganancia en corto plazo, tenés que pensar mínimamente, te diría de noviembre en adelante, y te diría más adelante de noviembre, si no creo que en noviembre puntualmente haya una devaluación justo finalizadas las elecciones, pero podría llegar a ocurrir, más que nada porque es muy probable que haya un escenario de balotaje, entonces no creo que puntualmente justo ocurra durante esos días. Tenemos que pensar un poquito más adelante. Pero fíjate que en este caso, si hubiera una unificación de cambio, estás pagando 350 contra más del doble de lo que pagás el dólar blue, también el doble de lo que pagás el dólar MEP y bastante más en caso el ahorro si lo pagas al contado con liqui, que hoy por hoy es el dólar más costoso de todos. Entonces, uno se está dolarizando teniendo en cuenta las perspectivas, sí, que no es algo inmediato, pero a más largo plazo, teniendo en cuenta este tipo de cobertura. Ahora vamos a ver a cuánto cotizan los bonos para ver a cuánto realmente lo estoy pagando. El otro punto a considerar
es el relevamiento de expectativas de mercado, la REM que publica el BSRA todos los meses. ¿Y en qué se basa esto? En la inflación estimada que podríamos llegar a tener. Fíjate que se ha pronosticado que para el mes de agosto sería un 7,9 la inflación. Dudo que empiece con 7, pero nunca se sabe, claramente. Y la inflación para todo el año se pronostica en 140%. Entonces, esto es lo que tenés que tener en cuenta, ya que estás adquiriendo un bono dual, que lo que te va a pagar es justamente por el índice de inflación o por lo que es justamente lo que vimos antes, las cotizaciones en cuanto al dólar mayorista oficial. ¿Por qué no te conviene el TDS 23? Que es un bono dual que paga 2,25 de SER, vence el 29 de septiembre, bien, falta un mes aproximadamente. Y recordá que la inflación ajusta con delay, con lo cual justamente no vas a agarrar el pico inflacionario, vas a estar agarrando la inflación más vieja, por así decir, que es menor. Y ya la devaluación llegó a 3,50, va a quedar estancada ahí, excepto que no cumpla masa con lo que informó, pero en teoría quedaría en 350, con lo cual no vas a tener ganancia por ese lado. Por eso, puntualmente, el TDS 23 queda descartado. Vemos en abaco, donde te iba a mostrar puntualmente el tema de los errores que tiene con respecto a los que son los bonos duales, también lo mismo con las ONS duales. Fíjate las paridades, 130, 131, 109, muy por encima. Vamos a ver, puntualmente analizar el TDF 24, si el que vence en febrero del año que viene. Y fíjate que te da una TIR negativa, porque el valor que te está tomando, que si bien está por encima puntualmente de lo que es la cotización del dólar, que lo vimos anteriormente, te lo está tomando como si fuera dólar MEP y no es puntualmente algo que te va a pagar en referencia a dólar MEP o tenga de base el dólar MEP. Tiene el dólar mayorista oficial, con lo cual por eso te da una paridad muy por encima y te da una TIR completamente negativa. Es el bono que paga que vimos en el prospecto de emisión, como corresponde. Y el valor que estás pagando tendrías que tomar en cuenta cuánto está el dólar mayorista y a cuánto estás pagando puntualmente este bono dual, que sí lo estás pagando obviamente sobre precio, pero no sobre un 40% de TIR y un 30% arriba de la paridad. Sí, tenemos compañía. Y además te voy a contar, bueno, vamos a ver los precios de todos estos bonos y qué haría yo puntualmente en esta situación y con todo esto que tenemos para elegir. Hola, Lunita. Aquí tenemos el comparativo de las cotizaciones que están, por lo menos al día viernes, prácticamente al cierre, falta muy poquito para que cierre el mercado. Fíjate que la mejor cotización encontrás con el TDE 25, que cotiza 320,50, pero prácticamente no tiene volumen, es muy difícil comprarlo. Después tenés el TDS 23, 328, pero ya hablamos de él puntualmente. Aparece el TB 24, este como bono dólar linked, no como dual. 387 es un 10% arriba de la cotización que tiene el dólar mayorista oficial. Y aparecen TDA 24, TDG 24, 388, 389, TDF en 393 y el T2B4, otro bono dólar linked en 398. ¿Esto por qué estas cotizaciones por encima? Porque se da por hecho prácticamente lo que sería la devaluación. Si no es ahora, como te comentaba antes, va a ser seguramente a fin de este año o seguramente comienzos del 2024, pero se da por hecho. Entonces lo que hay que ver también y evaluar es el vencimiento del bono con algo que en qué momento puede llegar a ocurrir con seguridad. Si nos vamos para el lado de los bonos SER, fíjate que hoy por hoy justamente los que mejor están parados son los que están en rojito el día de hoy, el DIP 0 y el PAP 0, que lo tenés en TIR de 8 aproximadamente promedio. ¿Por qué tenemos ahora que volver a mirar la TIR? Si bien siempre lo hemos mirado, porque fíjate que ya algunos empiezan a dar TIR negativa, el T3X4, el TX24, y a medida que se vaya acercando puntualmente los datos de inflación, especialmente el de agosto, que va a empezar a ser detonante de lo que se nos puede empezar a venir lamentablemente, esto va a seguir seguramente comprimiendo, con lo cual puede tener una rápida ganancia, por así decirlo, un rápido beneficio en el corto tiempo, obviamente. Después, el dólar es otra cuestión y es otra ecuación que entra, pero si uno lo quiere ver desde la perspectiva de cobertura inflacionaria, por el lado de SER, es más económico y mejor la perspectiva de hacerlo con alguno de estos bonos puntualmente, el DIP 0 y el PAP 0, o sea, las tiras largas puntualmente, que hacerlo tal vez con el dual. ¿Qué es lo que yo haría puntualmente? Esto no es obviamente una recomendación de compra ni mucho menos, sino que estoy
hablando de qué haría yo si tuviera en este momento 100.000 pesos, 200.000 pesos. Los pondría directamente en el bono SER que acabamos de ver, ¿sí? Y para lo que es puntualmente el dual, iría por el de enero del 25, por dos motivos. Primero, porque obviamente es el más barato, lo que pasa es que voy a tener que tener paciencia, como siempre digo, la paciencia paga. Y en función de esto, paciencia, ¿por qué? Porque no hay caja de punta vendedoras, entonces voy a tener que esperar a todos los días a ver en qué momento eso se puede llegar a activar. Eso por un lado. Primero porque me da la perspectiva de poder comprarlo más barato y después porque es más factible a más largo plazo que esa devaluación se vaya haciendo cada vez más grande, ¿sí? O una unificación del tipo de cambio, o directamente, no creo que, no sé si dolarización ya para enero del 2025, pero bueno, en este país nunca se sabe. Con lo cual, posiblemente mayor sea el plazo del vencimiento del bono, obviamente mejor en este aspecto. Y si no, directamente lo que haría es ir por el lado del bono SER y lo que buscaría es justamente el bono dólar linked por su cuenta individual, pero también lo más lejano posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que los tengo que pagar a un sobreprecio, porque le estoy pagando el 10% mayor puntualmente de la cotización que tiene, obviamente el mismo pensamiento, lo que estoy buscando es la cobertura a mayor largo plazo, que estos escenarios se puedan llegar a cumplir, porque tal vez después no se terminan cumpliendo o se termina devaluando de a puchitos, por así decirlo, que bueno, un 20% y que después otro 20% vaya a saber en algún momento del año que viene. Bueno, hay un montón de escenarios posibles que puede llegar a ocurrir, obviamente un montón de incertidumbre, entonces en función de eso tengo que pensar más o menos qué tipo de estrategia puedo llegar a hilvanar. Lo que tenés que tener obviamente en cuenta es que estás parado en pesos. Si el país sigue funcionando en pesos, y con respecto a lo que es el dólar MEP y otro tipo de cambio que sigamos en estas mismas condiciones, es otro el cantar claramente, porque en octubre podemos llegar a tener claramente también otro salto como ocurrió en las prepasos. Entonces son escenarios que uno tiene que evaluar, sentarse a pensar y ver si realmente es una estrategia que le puede llegar a servir. Déjame obviamente en los comentarios qué pensás, le das una chance, no, directamente los descartás, te interesa, cómo lo armarías vos. Bien, déjame obviamente todos los comentarios. Te agradezco como siempre el tiempo y la paciencia. Esto suma un montonazo para vos. Es un gratis y nada, un segundito de tu tiempo y para mí me puede ayudar tal vez un montón que otra gente me conozca que tal vez hasta el momento obviamente no lo haya hecho y que lo puedas compartir con algún conocido, amigo, familiar y demás. Ni te cuento eso cómo puede llegar a ayudar. Bien, y suscríbete, activate la campanita, bien, para que estés notificado de cuando voy subiendo justamente nuevo material. Un abrazo enorme, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y la paciencia y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.